El tema es complejo, da para mucho, pero les voy a explicar un poquitito am, de cómo lo veo. No tengo ningún conflicto de interés y las diapositivas van a estar todas en inglés, que es lo que tengo hecho ya desde hace 35 años. Y, obviamente el idioma es español bueno, responder todas las preguntas que pueda después de las charlas. Preservación de la fertilidad tenemos que verlas, entre otros aspectos, desde mi punto de vista, en tres categorías. Una son las pacientes con cáncer que van a ser expuestas a quimioterapia o radioterapia y por ende van a disminuir el potencial reproductivo. Otras pacientes que no tienen cáncer pero van a ser expuestas también a quimio y radioterapia son las pacientes con enfermedades hematológicas e inmunológicas que uno no piensa que la edad reproductiva de estas pacientes, femeninas o masculinas, va a estar comprometida por los agentes gonadotóxicos. Y por ende, las pacientes que no están listas en este momento, no tienen pareja o por cualquier otro motivo no están dispuestas a tratar de procrear, tienen el mismo derecho que las otras dos pacientes de tratar de preservar su fertilidad. Entonces, las pacientes de cáncer, en cierto modo, como para tratar de resumir un poquitito, las más frecuentes son pacientes que tienen cáncer de seno, linfomas, colorectales, tumores sólidos, cáncer testicular, no nos olvidemos de nosotros los hombres, que también necesitamos preservar los espermatozoides debido a las mismas causas, eh, y cánceres de adolescentes. El motivo por el cual esto es muy importante, porque la sobrevida de cáncer, y lo mencionaba anteriormente, con inmunoterapia y todos los otros métodos de tratamiento han mejorado la sobrevida de los pacientes con cáncer de una manera increíble, y por ende esto abre la puerta a tener esperanzas para el futuro, en donde van a planificar su familia independientemente de la enfermedad de cáncer. Entonces tenemos ejemplos como leucemias, linfomas, de Hodgkin, non-Hodgkin, que son uno de los más comunes, en donde vemos cómo la sobrevida ha ido aumentando en los últimos 10, 15 y 20 años, y sobre todo en los últimos 5 años. Si miramos la sobrevida, que está sumamente mejorada en los últimos años, también tenemos que tener en cuenta que la infertilidad y la esterilidad son secuelas típicas del cáncer y de los tratamientos de cáncer, y que más de 100.000 mujeres, por lo menos en Estados Unidos, son expuestas en la edad reproductiva, todavía antes de la menopausia, a agentes que van a esterilizarlas o darles infertilidad. Entonces hay que tenerlo en cuenta, sobre todo el cáncer de seno, que es el más común, tomándolo como ejemplo porque es el cáncer más común en la edad reproductiva de la mujer, que afecta a 264.000 mujeres en Estados Unidos por año, y no nos olvidemos que hay 2.400 hombres por año en Estados Unidos con cáncer de seno, y Estados Unidos no es el único país, obviamente, que tiene estas estadísticas, entonces no podemos ignorar el estudio de ambos sexos, pero sobre todo en la mujer, porque es el cáncer más frecuente y es el que tratamos de detectar con mayor intensidad. Es más frecuente en la raza blanca, luego en la raza negra, asiáticos del Pacífico, hispanos, y como mencionaba anteriormente, en Asia, probablemente debido a la soja y a factores desconocidos, el cáncer de seno es menos frecuente. La mortalidad, 42.000 mujeres por año y 500 hombres por año en Estados Unidos pueden morir debido a esta patología. El 25% obviamente son premenopáusicas, y los tratamientos, como sigo mencionando, desde el punto de vista de la sobrevida, la han prolongado, pero también la esterilidad e infertilidad también la siguen aumentando, dependiendo de la gente que se use. Mirando la quimioterapia y mirando la radioterapia, tenemos que tener en cuenta que probablemente podemos esperar entre 10 y 12 años de menopausia prematura con falta de ovocitos. Entonces no importa de qué caso estemos hablando en particular, son pacientes que debido a los agentes que estamos usando, independientemente de las inmunoterapias actuales, probablemente tengan que ser expuestas a radioterapia o quimioterapia, y podemos calcular que tenemos que estar pensando en calidad de vida, vida con pacientes con falla ovárica prematura y demás, para poder controlarlas antes de que vengan a vernos en la consulta con los problemas que puedan llegar a tener. En cuanto al cáncer en sí también, debido a la apoptosis, a la atresia folicular, estas pacientes antes de recibir quimio, radioterapia o lo que fuera, ya tienen disminución de la reserva ovárica, y por ende también van a desarrollar menopausia precoz. Y también tienen alteraciones anatómicas o histológicas debido a otros factores relacionados al cáncer, dependiendo del tipo que estemos hablando, y también tienen fallas de implantación previas a los tratamientos debido a distintos tipos de cáncer. O sea que es muy global esto, pero no solamente el tratamiento del cáncer, sino todo lo que pasa desde el punto de vista de la enfermedad en sí. ¿Cuáles son las técnicas de reproducción asistida que utilizamos para preservar la fertilidad? Que obviamente no las puedo discutir hoy. La congelación de espermatozoides, la congelación del tejido ovárico,
la congelación de ovocitos, congelación también de tejido testicular, congelación de embriones. Bueno, y siguen viendo todo lo que se aplica exclusivamente para cada caso en particular y cómo lo vamos manejando y qué combinación tenemos de los mismos en distintos pacientes. La congelación de espermatozoides es el método de preservación de la fertilidad quizás más simple que existe, es masturbación, colección espermática. Si no existen espermatozoides en la eyaculación, se puede hacer electroeyaculación, que son los pacientes por lo general con paraplegia. Entonces uno estimula a la próstata y logra conseguir espermatozoides. Si hay eyaculación retrógrada, obviamente podemos coleccionar orina después de una eyaculación y usar ese espermatozoides para fertilizar ovocitos o congelar espermatozoides en ese momento. Si hay una falla espermática o obstrucciones, tenemos que hacer cirugía microtesticular para poder obtener espermatozoides. El único requisito es que tienen que haber atravesado la pubertad y tener espermatozoides. Hoy en día se pueden congelar espermas de Klinefelter y de otras anormalidades también con uso con menor éxito, pero también se puede hacer. O sea que la congelación de espermas es algo que no podemos ignorar. Los urólogos, antes de hacer una orquiectomía unilateral, porque ahí estaba el cáncer, tienen que tener en cuenta que el otro testículo quizás no produzca nada de esperma. Entonces es muy importante hacer la evaluación, hacer la congelación y luego proceder con los tratamientos siempre y cuando haya tiempo, que es otra cosa muy importante. Nosotros tenemos que tener en cuenta que lo más importante es la sobrevida del paciente, la calidad de vida del paciente y estamos ahí por un momentito durante todo el diagnóstico y tratamiento para tratar de ayudarlos para el futuro, pero la prioridad es la cura del cáncer. La congelación de ovocitos en los últimos 10 años se ha podido lograr que la tasa de embarazo con ovocitos congelados o con ovocitos frescos o con embriones congelados o embriones frescos sea la misma. Siempre y cuando el centro que está haciendo la congelación de ovocitos esté capacitado para hacer vitrificación y que haya probado que puede congelar, descongelar, fertilizar, transferir con las mismas tasas de embarazo. Entonces no es igual en todos los centros en todo el mundo. Es importante tener en cuenta que si la mejor tasa de fertilidad la tiene con congelación embrionaria en ese centro en particular, entonces hay que congelar embriones. Pero en términos generales, la sobrevida y la tasa de fertilidad y nacido vivo con ovocitos congelados hoy en día es la misma que embriones congelados. Es un procedimiento que necesita estimulación ovárica, captura de ovocitos, congelación de los maduros y luego retrasa el tratamiento del cáncer quizás en 2 o 3 semanas, dependiendo de cuándo nos avisan que tenemos que ayudar a estos pacientes. Es costoso, no todos los seguros de salud lo cubren, entonces es importante buscar fundaciones y otro tipo de ayuda para estos pacientes. La congelación de ovocitos, obviamente, cuando se congelaba con congelación lenta, se formaban cristales de hielo y prácticamente no sobrevivían los ovocitos. Hoy en día, con la vitrificación, se deshidratan, se congelan en forma rápida. Es increíble cómo funciona, se pueden luego descongelar, hidratar y por arte de magia el ovocito está como si uno lo hubiese capturado 4 horas antes. Los embriones obviamente son los mismos ovocitos con los mismos procedimientos, ya sea congelados o frescos, que se van a fertilizar con el esperma de la pareja o de donante. También retrasan el tratamiento del cáncer unas 2 o 3 semanas, requieren de la estimulación y volvemos a lo mismo. La tasa de embarazo es exactamente la misma si estamos comparando manzanas con manzanas en los mejores centros del mundo. ¿Qué es lo que congela? No sé qué pasó ahí. Bueno, podemos congelar embriones de acuerdo a lo que en cada centro tiene mejor estadística. Si congelan estado de pronúcleo, o embriones de día 2 o 3, o embriones de blastocitos, que es lo que hacemos la mayoría, es lo que hay que hacer en ese momento, en ese lugar. No podemos estar tratando de improvisar y hacer otras cosas que se hacen en otras partes del mundo, en cualquier parte que estemos, porque si no, realmente es como que estemos volando un avión de otra aerolínea con otros pilotos pretendiendo hacer lo mismo que hace uno en otros sitios. Entonces, lo importante es qué es lo que hace el equipo que estamos viendo para maximizar los resultados. Hablamos ayer de diagnóstico de preimplantación. Tenemos un paciente con cáncer que tiene mutaciones genéticas y que aparte de preservar la fertilidad queremos evitar que transfieran las mutaciones genéticas a la descendencia, obviamente vamos a hablar de diagnóstico de preimplantación. El PGD era específico para estos pacientes porque detectaba las mutaciones genéticas. El PGS era para detectar aparte todos los cromosomas, porque transferamos un embrión que no tiene alteraciones cromosómicas y aparte no tiene la mutación. Y para simplificar, todo se llama PGT, porque es testing. Y el testing puede ser para aneuploidías, buscar los 23 pares de cromosomas, mutaciones genéticas en los casos de pacientes con cáncer y otras enfermedades, o pacientes que tienen translocaciones o problemas en la estructura de los cromosomas. BRCA1, BRCA2, síndrome de Lynch, endocrinopatía múltiple
neurofibromatosis, retinoblastoma. Estas son algunas de todas las mutaciones genéticas que estas son responsables por distintos cánceres, por los cuales tenemos que tener en cuenta de que esto lleva a unas uno detecta la mutación o el paciente viene con la mutación, mandamos las células a los laboratorios de genética, en más o menos 3 semanas desarrollaron el instrumento, un probe, no sé, creo que en español es para detectar esa secuencia específica que vamos a usar para detectar en las células del trofectadermo que estamos enviando los cromosomas normales, y dentro de los embriones con cromosomas normales van a detectar las mutaciones genéticas. Entonces es importante una mutación específica para cada paciente y tener la paciencia de esperar antes de hacer el tratamiento. Por lo contrario, vamos a congelar embriones, hay que descongelarlos, hay que testearlos, hay que congelarlos nuevos. Ok, si no hay tiempo por el tema del tratamiento del cáncer, el plan B es mejor que no plan. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas, por lo cual las derivaciones a los especialistas de infertilidad tienen que ser durante el momento del diagnóstico de cáncer, mientras están haciendo todos los estudios para ver cuál es el estadio, cuáles son los distintos procedimientos que van a hacer y demás, y ver dónde nosotros podemos tratar de ayudarlos. Como dije antes, siempre teniendo en cuenta que la prioridad es el tratamiento del cáncer, no lo que estamos por hacer nosotros, que es muy importante para el futuro del paciente si tiene futuro. Entonces, concentrémonos en lo más importante, que es la sobrevida del paciente. Típica estimulación para in vitro con autrofinas para estimular el crecimiento folicular y la mayor captura de ovocitos, usando análogos para evitar la luteinización prematura. Y luego, cuando tenemos los ovocitos maduros, descargamos con distintas hormonas de acuerdo a cada protocolo y capturamos la mayor cantidad de ovocitos por vía vaginal, punzamos la pared vaginal, entramos al ovario y, como si estuviéramos succionando el líquido de granos de uva, capturamos los ovocitos que son microscópicos y vamos haciendo lo mismo en un ovario u otro. Y hoy en día todo se hace por vía transvaginal. Antes se hacía abdominal, pero hoy en día creo que ningún centro en el mundo está haciendo abdominales. Hacemos abdominales cuando los pacientes tienen trastornos en la pelvis y los ovarios están elevados, están en sectores que no podemos acceder por vía vaginal, y obviamente no queremos punzar vasos y intestino y nada de lo demás. Entonces ponemos al traductor abdominal como si estuviéramos haciendo una amniocentesis y prácticamente punzamos los folículos y extraemos los ovocitos. El líquido se manda al laboratorio después de la absorción de los folículos y se congela. Directamente lo que vamos a hacer es congelación de ovocitos por medio de vitrificación, y si la decisión por lo que fuera, que nosotros en general, y yo personalmente trato de congelar ovocitos y nunca embriones, porque hay un 50% de riesgo de divorcio en general, y en realidad ahora el divorcio es mucho mayor porque con enfermedades crónicas se ha detectado que más parejas se divorcian. Lo irónico es que cuando uno mira las estadísticas, el divorcio ha disminuido en Estados Unidos, pero es porque se casa menos la gente, entonces están reportando menos divorcios, pero las separaciones existen. Entonces hay que tener en cuenta que si vamos a preservar la fertilidad y es una pareja que no está lista en este momento para lo que sea, si la tasa de embarazo es la misma con congelación de ovocitos, congelación de esperma, y luego los van a usar en el futuro, y si no lo usan en el futuro, cada uno se lleva lo suyo y no comprometió uno a otro. Si ese centro está capacitado para ofrecer las mismas estadísticas, tiene mucho sentido hacerlo. Y aparte el costo es menor porque no hay que fertilizar, incubar y luego congelar. Si van a congelar embriones, obviamente en el estadio que ese centro lo puede hacer de la mejor manera, lo tiene que hacer, y luego congelan los embriones. Y ahora pasamos a los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, que van a recibir también quimioterapia o radioterapia, como los pacientes con lupus, con artritis reumatoidea, esclerosis múltiples, eh, trombocitopenia autoinmune, anemia plástica. Es decir, que estos pacientes, si nosotros no hablamos con los hematólogos, con los inmunólogos, y les explicamos que nos avisen los tratamientos que van a hacer, y le informamos a los pacientes, son pacientes que nos van a venir a ver después para buscar ovocitos de donantes o hacer otras terapias, porque no podemos ayudarlos cuando es muy tarde, independientemente de la edad. El tema de planificación familiar tiene mucho que ver con la congelación desde el punto de vista social, porque una pareja o una mujer o un hombre no tienen pareja en ese momento, no están listos, el compromiso es muy extremo, no lo pueden hacer. Entonces, si miramos lo que pasa en el mundo en general, en la edad en la que la mujer va a tener el primer hijo, cómo ha ido cambiando desde 1970 al 2000, al 2020, y vemos que la edad de concepción era más o menos la edad media a los 26 años, y esto ha ido cambiando en los años hasta hoy en día en los países más desarrollados, en donde van a tener un solo hijo, aparte ocurre después de la edad de 32 años. Por algún motivo en Colombia y en México sigue siendo 26, 27 años. Entonces es interesante, lo que no significa que no tengan que derivar los pacientes a los centros de reproducción, porque lamentablemente
los ovarios envejecen mucho más que lo que uno puede percibir en el exterior, y salvo que uno haga estudios, no sabe cómo está la reserva ovárica, independientemente que por fuera uno parezca que tenga 10 o 20 años menos. Entonces, el pico de fertilidad, independientemente de la edad, de la raza, del país, de lo que fuera, es la edad de 22 años. Ese es el pico. Y no ha cambiado, no ha cambiado con dieta, ni ejercicios, ni inmunoterapia, ni nada. El pico de fertilidad sigue siendo el momento en el que la mujer tiene los mejores ovocitos. Hay una caída brusca a los 35 años, que significa que es una alerta. Es un semáforo que pasó de verde a amarillo, naranja, y luego, obviamente, después de los 40, siguen existiendo técnicas de reproducción asistida que nos ayudan mucho, pero no podemos cambiar los cromosomas de los ovocitos. Entonces el problema no pasa por la calidad ovocitaria, dieta, nutrición, lo que podemos hacer para que se vean más bonitos debajo del microscopio, sino la genética del ovocito. Entonces pasan por un tema que no se ve por fuera. La mujer nace con 1 o 2 millones de huevos, en el momento de la pubertad ya quedan 300, 400 mil, que está muy bien, porque desaparecieron los más anormales. Luego en la vida reproductiva va a tener 400 o 500 ovocitos que pueden ovular, que es más que suficiente, pero si uno empieza temprano. Entonces, y no podemos frenar este reloj biológico, es algo que está pasando por los siglos de los siglos, y el problema es que exteriormente nos vemos 10 o 20 años más jóvenes. Entonces, eso no nos ayuda mucho desde el punto de vista de la preservación de la fertilidad. Y se debe a que después de los 35, después de los 40 años, no es 100%, ni mucho menos, pero hay mayor riesgo de aneuploidías, y estas son de las más comunes. Entonces, no podemos pretender que ovocitos en la década de los 20 sigan igual en los 30, sigan igual en los 40. Entonces, lo que está pasando desde el punto de vista, como haciendo este esquema un día, tratando de explicarle a los residentes cómo lo miraba para entendernos un poco mejor, si vemos pacientes que están en la década, ¿este es el puntero o no? Bueno, no importa, en la década de los 20 tenemos más ovocitos que en la década de los 30, más ovocitos que en la década de los 40. Cuando medimos la reserva ovárica es únicamente para ver qué protocolo vamos a utilizar y no para determinar si podemos esperar más tiempo. Entonces, algo que no se debe hacer es usar la reserva ovárica para determinar el potencial reproductivo de una paciente, porque el factor número 1 es la edad de la paciente. En la década de los 20 existe nada más que un 20% de chance de embarazo cada mes, o sea que cada mes se puede intentar, pero al cabo de un año se han usado 90-95% de las chances. Entonces, en la década de los 30 es un 10%, en la década de los 40 es un 5%, esto se llama fecundabilidad. Y depende de ese ovocito que no podemos nosotros seleccionar para que puedan ser fertilizados. El ovocito de oro no lo podemos seleccionar. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar un poquitito cómo recomendamos a nuestras pacientes que tienen que hacer de acuerdo al grupo etario, y teniendo en cuenta que la edad cronológica es el factor número 1 que va a determinar la fecundabilidad. Y la antimileriana, el conteo folicular y la folículo estimulante nos van a permitir determinar qué protocolo vamos a utilizar. Primero estamos preocupados porque no se tienen que embarazar, no se pueden embarazar, no es el momento adecuado. Entonces estamos mirando un extremo reproductivo cuando son más fértiles, en donde tenemos que determinar cómo hacemos para que no se embaracen las adolescentes. Luego tenemos que decidir que si esperamos mucho tiempo, las opciones son no hacer nada porque están contentos así, o la adopción, que es increíblemente beneficiosa para todos, todas las partes están muy bien, o el uso de adopción de huevos, que es una alternativa a los ovocitos propios, cuando uno no los tiene. Entonces la adopción y la ovodonación están casi juntas, donde pueden usar los ovocitos adoptados con el esperma del marido, con su propio útero. Lo que tenemos que decidir es cómo preservamos la fertilidad de acuerdo a las chances que tienen en cada uno de estos grupos etarios. Mujeres que congelan ovocitos en general es porque no están listas en ese momento, ya sea por motivos profesionales o económicos, o el compromiso es muy, muy grande, o otros factores. Vitrificación de ovocitos congelados o frescos, de embriones. Este estudio es muy interesante para ver si una paciente quiere tener un hijo, 2 hijos o 3 hijos. ¿En qué consiste? Las categorías son de 30 a 34, 35 a 37, 38 a 40, 41 a 42, que es lo que informamos al gobierno de Estados Unidos para que sea comparable las estadísticas en cada grupo etario. Si vamos a mirar cuántos ovocitos debiera congelar una mujer para tener 1, 2 o 3 hijos, obviamente es una tabla nada más que para referencia, no podemos mirar como que todo el mundo tiene que hacer esto. Si la reserva ovárica es normal y uno congeló 10 ovocitos, está bastante bien, si quiere hasta 20, porque puede ser que con un segundo ciclo lo pueda hacer. Pero si una paciente tiene una reserva ovárica muy, muy baja y ha hecho 2 o 3 ciclos de congelación y con eso logró tener 9 ovocitos, bueno, hay que parar.
Es decir, nosotros tenemos que guiar a la paciente en qué tiene sentido y qué no tiene sentido. Depende de la reserva ovárica. Pero esta es una tabla que nos indica más o menos que un embrión se forma de cada 3 ovocitos y a su vez ese embrión, cada uno de ellos puede tener una tasa de embarazo de un 50-60%. Entonces me prendió la luz roja y estoy llegando a las conclusiones. El cáncer y la cura del cáncer no tiene que ser simplemente la erradicación de una enfermedad terrible, sino que tenemos que tener en cuenta con la sobrevida de hoy en día que la calidad de vida de estos pacientes es sumamente importante en el futuro y la planificación familiar también, por ende, porque van a sobrevivir probablemente la mayoría de los cánceres. De todas las técnicas de reproducción asistida, la congelación de ovocitos, de embriones, de esperma, es el método más usado y más efectivo hoy en día. Obviamente no aplica para todos. Las decisiones todas, de tratamiento, diagnóstico, todo lo que hagamos tiene que estar en conjunto con el hematólogo oncólogo. Si no lo hacemos con ellos en conjunto, directamente estamos yendo en dirección opuesta. Por otro lado, muchos de estos pacientes van a morir, no necesariamente por el cáncer, hay accidentes, hay otras enfermedades, a cualquiera le puede pasar cualquier cosa. Entonces es muy importante tomar decisiones antes de congelar los ovocitos, embriones, espermas, de quién tiene derecho sobre estas gametas. El padre, la madre, el hijo, otros familiares, porque realmente es un problema muy grande cómo se van a usar las mismas parejas que lo que hablé antes. Si se divorcian, hay un montón de características que uno no se las imagina, que hay que tenerlas en cuenta antes de hacer el tratamiento. La combinación de técnicas de reproducción asistida, dependiendo de cada caso y dependiendo de qué es lo que pueden hacer, ofrece las mejores alternativas para preservar la fertilidad y en lo posible tener un nacido vivo o más en el futuro, siempre y cuando podamos hacerlo a tiempo. Las pacientes que no tienen cáncer también tienen derecho a recibir esta información. También tienen derecho a poder tomar decisiones de si es algo que les interesa hacer y es algo que harían en un futuro cercano. Los pacientes no tienen por qué saber todo esto, depende de nosotros. Entonces, tanto el paciente se tiene que informar, pero nosotros, los que estamos en el área de salud, tenemos que, primero que nada, educarnos. Y sobre todo si no es el tema que tratamos todos los días. Segundo, poder educar a nuestros pacientes desde el punto de vista de la reserva ovárica y la decadencia de los ovocitos, incluso la calidad espermática. Y poner énfasis en la importancia que tienen que tener ellos en tomar decisiones ellos mismos. Y si deciden congelar las gametas, obviamente lo deben de hacer cuando toman la decisión de hacerlo. Pero está en nosotros poder informar a los pacientes de a qué se debe que estas técnicas de reproducción asistida existen y pueden aplicar a ellos también. Muchas gracias por la atención.